En esta ocasión vamos a leer y vamos a comentar un libro que se llama El castillo de Franz Kafka. Franz Kafka nació en Praga en 1883, hijo de un acomodado comerciante judío de rígidas costumbres. Mi interés en Franz empezó en la universidad cuando empecé a leer algunos de sus libros. Eh, Uno de mis familiares era checo, de origen alemán, pero en su genealogía apareció que era también checo y hubo un ancestro judío. Eso me lo dijo la especialista en la embajada de Checoslovaquia en ese entonces aquí en Costa Rica, porque el apellido ya era de noche cuando el agrimensor, un extranjero al pueblo, llegó. Su nombre es K, como lo denominó Franz Kafka, únicamente con la letra K. Fue lo que más me llamó la atención al principio, lo anónimo que era este individuo. Sí, llegó a la aldea en una tarde de invierno y nada se veía en la colina. Tal vez solo bruma y tinieblas rodeaban los techos blancos que poco a poco o casi nada se diferenciaban del resto del paisaje. El pueblo yace casi sin ser distinguido del resto del paisaje. Nada del castillo se percibía ni el más mínimo resplandor. El camino real conducía a la aldea por el puente que al parecer estaba vacío. El escenario del pueblo y de la novela se centra en este pueblito que está ahí abajo y arriba hay un castillo. Toda la trama de este pueblo se conjuga entre el pueblo y el castillo. El castillo está, por así decirlo, entramado con el agrimensor. Dado que viene a él, pues ha sido llamado a efectuar un trabajo, o sea, sus servicios han sido requeridos en el castillo. La historia arranca cuando llega al pueblo vecino y se encantona en una pensión y toda la trama se empieza a generar allí. Sí, es un pueblito. Al llegar a la pensión, trata de informarse de cómo accesar el castillo. Y eso es importante porque le han requerido sus servicios y él necesita saber cómo debe hacer para ir a ese lugar. El objetivo del castillo al día siguiente será, por así decirlo, el objetivo de él es el ir al castillo y el siguiente día y el siguiente día y el siguiente día. Pero conforme empieza a conocer a los extraños habitantes del pueblo, y eso es muy curioso, son extraños por sus actitudes, descubre lo inaccesible que es el castillo. No hay manera de acceder a él e incluso todo el mundo lo trata de loco cuando el agrimensor está tratando de ir al castillo, pues tiene un objetivo, ha sido llamado para un trabajo. Existe un momento en que él mismo desea ir por su propia cuenta, caminando hacia él, pero a medida que se acerca, siente que sus músculos se van agotando, que no puede avanzar, que la nieve lo entierra, o sea, él es incapaz físicamente de llegar al castillo que está a la par del pueblo en una colina. Mientras se desarrolla esta historia, no perdamos de vista que hay un contenido filosófico que nos ayuda a nosotros en nuestra vida. Estamos en alguna asignación la cual no comprendemos. ¿Por qué he sido despedido? ¿Por qué soy un hijo legítimo y no puedo reclamar mis derechos? ¿Por qué mi novia piensa que yo soy
otra cosa de lo que soy? ¿Por qué tengo este tipo de familia en la que he nacido? ¿Y qué merezco yo para tener esta suerte en muchos aspectos? ¿Por qué otros son más ricos que yo? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Si realmente es lo que otros piensan o lo que piense yo de ella. A veces no encontramos una respuesta después de un sufrimiento, de una muerte. No encontramos consuelo y entendemos de qué se trata esta vida. Lo interesante es que a nadie le extraña que no pueda ir al castillo, porque nadie entiende cómo un extranjero llega tan fácilmente y pide ir al castillo. ¿Quién se ha creído que es? Si es que el que gobierna ese castillo gobierna la región y sus funcionarios raras veces bajan al pueblo, y cuando lo hacen es imposible hablar o acceder a ellos. Ellos no quieren hablar contigo, le dicen. Todos estos funcionarios son tratados por el pueblo como dioses. Por el solo hecho de venir del castillo, entonces todas las órdenes y todas las leyes que regulan el pueblo proceden del castillo, y a través de los emisarios que conocen lo justo del castillo, vienen al pueblo para realizar algún cometido o trasladar algunas órdenes del castillo. La dificultad de acceder al castillo y las extrañas costumbres, esquemas o paradigmas de los habitantes del pueblo y las surrealistas o poco claras explicaciones dogmáticas que le dan, y que se da cada vez que él está tratando de pensar qué es lo que está pasando. Pueden recordar fácilmente otra novela que se llama El proceso, también de Franz Kafka. Allí Franz trata de librarse de los tentáculos de la maquinaria burocrática que lo amarra, pero en esta novela el castillo, más bien, lejos de liberarse, lejos de irse, por así decir, lejos, desea ir y hablar con los funcionarios que le son tan resbaladizos y tan esquivos, y lucha para comprender la burocracia y adaptarse, puesto que siempre tiene la oportunidad de irse del pueblo e irse a su casa, de tirarlo a toalla y abandonar esta región tan extraña y el cometido que se le ha asignado de trabajo. Pero K, como así se llama nuestro protagonista, sigue intentando, y el único objetivo que él tiene es acceder al castillo, a pesar de su reacción y la duda de la actitud sobre esta gente donde él se encuentra ahora. Ese deseo de él de acceder al castillo encuentra una respuesta cuando aparece un funcionario del mismo llamado Klein. Klein en este caso resulta que es un, ¿qué le decimos? Es un forastero para quien no es del pueblo. No obstante, aunque ellos mismos que son del pueblo no han podido acceder a hablar con tal funcionario, ni tan siquiera una vez, y no comprenden cómo este agrimensor solicita hablar con un funcionario que, ¿cómo se atreve realmente a solicitarlo? Pues en el pueblo tratan a los funcionarios como si fueran dioses. ¿Alguna coincidencia? Vemos el tiempo de Hitler, cómo los alemanes perdieron su mente a adorar a un líder. Vemos hoy en día en Corea del Norte, donde ese líder es idealizado y tratado como un dios. Vemos a uno incluso en Estados Unidos ahora, como a pesar de todo y los problemas con el expresidente Trump, la gente sigue obsesionada con él. Todos aquellos que son dictadores, que tratan de atraer al pueblo, ¿verdad? Y no importa cómo se comportan, el pueblo lo sigue. Bien. Entonces, recordemos entonces que el agrimensor, por así decirlo, concluye que la única manera
es hablar con ese funcionario, para hablar con alguien, porque se da cuenta que el castillo es una obra sumamente compleja. Se han hecho muchas interpretaciones acerca de este libro. Eh, Vemos que no cada uno de nosotros puede aplicarlo a su vida personal. Estamos en un mundo donde usted llega y le pregunta ante un ente gubernamental, dígame su número de cédula, no su nombre. Su número de cédula es la que cuenta, ¿verdad? Y su cuenta bancaria también tiene un número. Usted es un número ante muchas personas, ante muchas entidades públicas o privadas. La tiranía también, la tiranía a veces de la democracia, pues es mejor que la tiranía comunista, ¿verdad? En la que uno se acerca y sencillamente, en este caso, eh, puede dar su opinión, pero no gusta. Por ejemplo, vemos el caso de Daniel Ortega. Si usted habla en contra de él, lo echa del país, ¿verdad? Recuerdo una vez que fui a Cañas, Guanacaste, yo soy ingeniero, y estaba haciendo un avalúo y en la tarde llegué al hotel y había un par de nicaragüenses sentados escuchando a Daniel Ortega hablar y me dice el gerente del hotel, es que a ellos les gusta escuchar a don Daniel, a veces el discurso va por 2 o 3 horas y yo los miré ahí sentados escuchándolo y ya ven en lo que ha sucedido este régimen. Digo, no hombre, yo no. Yo veo un político, veo, digamos, a Schurcher, veo a Otto Guevara, escucho algunos diputados que me gustan, análisis de la economía, de la inversión o algo por el estilo, pero no un demagogo como él. Yo no gasto tiempo, una persona que tiene su país en un caos, donde no hay inversión, donde el modelo económico de desarrollo no funciona, no funciona porque el mundo de los países más ricos y donde hay bonanza hay inversión y sea como sea, el capitalismo domina el mundo en ese sentido y a la gente le gusta la comodidad de la libertad. Klein, el funcionario estatal, es totalmente inaccesible a la misma población o aldeanos, igual que lo será para acá nuestro personaje. De modo que nunca es accedido. Está en la misma pensión donde se hospeda acá. Recuerdo que leí en el libro, en la edición en inglés, donde llega y dice, mire, le pregunta a una de las meseras, y Klein acaba de estar aquí, pero se fue. Todavía su sillón está caliente porque ahí se sentó. El diálogo en el libro tiene una narración claustrofóbica, casi de pesadilla de la vida. Por eso pienso que Kafka se le dedicó el escritor de la pesadilla. Me traslada a una pesadilla que se rige por normas que no conocemos y nos regimos y nos sentimos incómodos y que en cualquier momento pueden suceder cosas sorprendentes. Además, para mí, me da la sensación de estar atrapado en una pesadilla en el hecho de que Franz Kafka se sitúa el escenario físico de la acción al entrar en un pueblo y su castillo. Pues además describe el espacio en su novela con detalle, dónde está situado cada uno de los personajes en cada momento y todo eso dentro de una aparente pesadilla opresiva. Otro elemento es la ambigüedad, pues el lector cuando termina la novela no está seguro de nada ni de nadie, si todo es una metáfora, si todo es un ensueño o una comedia, como La vida es sueño. ¿Se acuerdan de esta novela que leímos nosotros en, en el colegio? No sabemos si Kafka nos quiere relatar cuáles son los buenos y cuáles son los malos y quiénes tienen o no la razón. Total, no me quedó claro si el protagonista acá, el agrimensor, es una víctima tanto de una sociedad cerrada como de la desconfianza de los ciudadanos del pueblo, o si realmente es un intruso sin escrúpulos que llega al pueblo con una gran ambición y sin miramientos, y de su lucha por acceder al castillo, que se le opone, y quien ve con recelo a cualquier persona que le trata con simpatía como un espía. O sea, toda persona que se le acerca es un espía.
y de si todos están jugando con él o si bien vale que cualquier persona o medio pueda ser una manera de accesar al castillo. El agrimensor no sabe si una persona es amiga o enemiga. Vemos en algunos de los reformadores religiosos de la Edad Media, como John Hus en Checoslovaquia, que creó hasta una comunidad, fue quemado vivo. Martín Lutero fue perseguido por una sociedad que no comprendía que había necesidad de cambiar el cristianismo, de darle un nuevo tono, ¿ya? Y así muchos libertadores han tratado de cambiar la sociedad, algunos lo han logrado y otros no, pero a la fuerza, porque el resto no entiende. Los mismos norteamericanos lucharon por su independencia de una Inglaterra que era explotadora, que no entendía y no quería que se les fuera los norteamericanos y sus tierras. Muchas de estas cosas se dan en el mundo cuando gente aún inteligente trata de manifestarle a la comunidad que hay algo malo y que hay que cambiarlo, y la gente dice que no entiende, ¿verdad? Podríamos decir y atrevernos que el caso de Daniel Ortega, los nicaragüenses no entienden todavía que deben cambiar ese régimen, ¿no? En ocasiones parece que personas como K es la víctima o a veces es el verdugo de una sociedad. Víctima o verdugo, y esa niebla es el oscuro castillo que se perfila ante el pueblo y es omnipresente. Por eso es que también hay una obra sentimental en esta obra. K en un momento dado tiene una intimidad con una cortesana de ahí, pero Franz relata también y trata de enfatizar la soledad que sienten los individuos en dos cuerpos que se buscan desesperadamente, pero que siguen solos, que ni tan siquiera el sexo se desprende en Kafka de esa sensación de opresión y de desesperación. Podría ser con el alcohol, podría ser con las drogas. Tanta gente que vemos hoy en día buscando las drogas porque está un poco desesperada, porque quiere un alivio rápido también. En realidad la obra de Franz Kafka es bastante actualizada. La mujer con la que K tiene intimidad fue previamente amante de Klein, y entonces K espera que por medio de ella pueda accesar a Klein. De modo que no está claro quién está manipulando a quién. El castillo no es, por así decirlo, la mejor novela de Franz Kafka. Tiene unas 600 páginas en español y algunas veces un personaje habla hasta por 2, 3, 4 páginas, pero sin embargo tiene una gran profundidad filosófica. Ciertamente, para empezar con Kafka hay que empezar con la metamorfosis, que hablamos de ello en otra manera. Pero no se sabe si el castillo puede con K o con usted. Yo creo que el castillo puede también con usted si usted no reacciona. ¿No? Y el final no es lo más grandioso porque finalmente la obra no concluye. No menciona si K se fue o no del pueblo. Tal vez se convirtió finalmente en un cortesano más y una persona pasiva que para vivir bien se quedó ahí en el pueblo y vivió una vida tranquila. Pero claro, hay segmentos mejores que el final, eso es muy importante. Espero les haya gustado esta obra y con mucho gusto les explico más sobre esta y otras obras que nos ayudan a perfilar un poco la perspectiva en nuestras vidas. Es suficiente por ahora y bueno, seguimos con otra obra filosófica en un futuro cercano. Parte de mi familia es de Praga, ancestros de allá, y Checoslovaquia está también llena de castillos por todo lado. Mis familiares eran cercanos a la frontera de Sajonia, eran de origen alemán, aunque hay un checo entre ellos, y eran campesinos que trabajaban cerca del río Elba. Y me llama poderosamente la atención
la profundidad de la obra y las tramas tan importantes que luego veremos en Kafka, en otras obras, que es un ícono realmente de la literatura universal.